Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias, y les ruego que intenten escuchar el primer episodio, muy corto, donde explico cuál será la idea y el objetivo, la motivación del podcast. Este es el primer episodio de una serie de al menos 3 episodios que voy a hacer al respecto de este tema. El tema es HPPD, por sus siglas en inglés, Hallucinogen Persistent Perception Disorder, o como ha sido traducido al español, trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Es muy difícil encontrar información respecto a este trastorno, por un lado porque es muy poco frecuente y por otro lado porque es de características muy variables y hay muy poca investigación al respecto. En su descripción más mínima y simplificada, diría que es las personas que experimentan distorsiones visuales, por ejemplo, u otro tipo de distorsiones de las que se experimentan bajo los efectos de psicodélicos, pero tiempo después de haber pasado el efecto de esas drogas. En esta serie de episodios, en el último episodio voy a incluir una investigación mía al respecto, como de costumbre, con un resumen de síntomas, causas, tratamientos, mi opinión, etc. Pero los episodios anteriores van a ser un poco distintos. Antes de mi resumen voy a incluir varios episodios con entrevistas a oyentes que sufren de este trastorno. Y el primer episodio, el que sigue a continuación, será una entrevista a un médico y psiquiatra español que publicó un caso clínico de una persona con este trastorno y me pareció súper interesante contactar a alguien con este perfil para hacer la entrevista, así que espero que la disfruten. Buenos días, estamos aquí con Omar, que le voy a pedir que se presente. Omar, cuéntanos cuál es tu profesión, experiencia, etcétera. Pues muy buenas noches, Diego. Yo soy médico de familia, soy psiquiatra también. Trabajo en Asturias, en España. Compagino ambas especialidades, pero siempre he tenido vocación por la psiquiatría y especialmente el tema de adicciones, de drogas, es el que más me motiva. Trabajo a nivel público y privado, a nivel privado en una clínica de adicciones y bueno, aparte del interés personal que tengo, pues tengo cierta experiencia, dado que es mi expertise. Muy bien, así que dimos con la persona indicada para conversar esto. Te agradezco el tiempo. Te contacté porque encontré un caso publicado de HPPD, publicado por ti, un caso clínico, y en principio querría hablar un poco de ese caso, que me cuentes. Este caso fue en el 2015. ¿Me podrías decir un resumen de qué sucedió? Bueno, este era un chico que consultaba por unas alteraciones perceptivas, predominantemente visuales, que consistían pues, en lo que se conoce como macropsias y micropsias, es decir, ver los objetos de mayor tamaño del que tienen realmente, macropsias, o de menor tamaño del que tienen realmente las micropsias. Y otro tipo de alteraciones fundamentalmente de la esfera visual, un poco inespecíficas, pero halos de luz alrededor de los objetos o lo que se llaman improntas de imagen positivas, es decir, cuando desaparece un objeto del campo de visión queda la impronta durante un tiempo de la imagen de ese objeto. Son toda una serie de distorsiones. Bien, ¿y eran solo ese tipo de distorsiones? ¿No presentaban mayor ansiedad o depresión, etcétera? Bien, el chico estaba obviamente preocupado ese es el motivo que le llevó a pedir una consulta. No había gran patología de fondo, pero sí la ansiedad que le generaba el propio cuadro de distorsión visual. Claro, sí, es entendible que si la realidad se empieza a ver distorsionada te va a provocar también ansiedad al respecto, ¿no?
Por lo que vi, el caso nombrabas como que el trigger, el disparador había sido 12B, la droga 12B, ¿verdad? O Sí, Nexus, que se llama. exacto. Eso fue lo que comentaba esta persona. El 2CB es una sustancia que en España, bueno, ya se conoce desde hace años como droga de club. Sin embargo, no se ha popularizado tanto como el MDMA, por ejemplo, teniendo efectos, bueno, muy parecidos inicialmente al MDMA. Es un mentactógeno, un facilitador de la comunicación interpersonal, que tiene hacia la mitad o el final de la experiencia un componente cuasi alucinógeno visual importante, que se ha definido como incluso en tonos cálidos, porque la distorsión visual tiende a englobar pues tonos más hacia el rojo, hacia el rosa, colores cálidos. Ahora, veo por aquí en el caso que también tenía antecedentes de otro uso de drogas, ¿no? De cocaína, MDMA, LSD y ketamina, ¿no? Y creo que es notable en esa lista el LSD, por lo que he investigado al respecto del HPPD, normalmente se lo asocia a consumo anterior de LSD. Sí, el trastorno en cuestión, el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, es un diagnóstico una terminología de reciente aparición realmente. Esto en los 50, años 60 era más conocido y aún se conoce hoy como flashbacks, que es un término, bueno, bastante inespecífico y que probablemente en el terreno científico caiga en desuso por lo poco específico precisamente. Pero sí, se ha asociado a el consumo fundamentalmente de alucinógenos, pero también de otro tipo de sustancias que son las que enturbian un poco el diagnóstico, que es un diagnóstico para muchos polémico. Sin embargo, la DSM-5, el manual de clasificación de las enfermedades mentales americano, su última edición, que es la 5ª, ya admite esta entidad diagnóstica y da unos parámetros para diagnosticarlo. Una de las cosas polémicas, digamos, es que parece que los pacientes, los individuos que sufren este trastorno y tiende a cronificarse, pues la duración es variable, puede llegar incluso a años, parece que tienden a adaptarse a esas distorsiones de predominio visual, lo cual hace que muchos autores pongan en cuestión el diagnóstico, porque a los diagnósticos uno no se adapta cuando hay un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. El organismo no se adapta con facilidad a eso, es decir, siempre hay una respuesta displacentera, disfórica. Y en el caso de trastorno perceptivo persistente por alucinógenos parece que no es así, es decir, que muchos individuos integran esas distorsiones sin que les molesten. Una de las condiciones para diagnosticar el trastorno es que tiene que ser desagradable para la persona y producir limitaciones. Eso, sí, creo que has dado en la clave ahí de que justamente esto se habla muchas veces de que pasa poco reportado, ¿no? Que hay gente que lo sufre pero que nunca lo reporta, que nunca va a consultar con ningún psiquiatra porque los efectos los ve incluso como deseables, ¿no? Hay gente que lo toma como, bueno, mejor, tengo una realidad aumentada o algo así, ¿verdad? Entonces bueno, hay muchísimos casos que son leves y pasan sin ninguna relevancia estadística, ¿no? Exacto, y de corta duración en el tiempo, aunque es una cosa que decíamos, duran años, mucha gente no consulta porque, bueno, son los famosos flashbacks, pues después de consumir el LSD, de 1 o 2 días, pues que ves algo pues, distorsionado, que no. Pero bueno, más o menos el usuario avezado de alucinógenos entiende ya esto como una posibilidad, ¿no? Entonces no se le da importancia y no se consulta, ¿no? Especialmente cuando son cortos en el tiempo.
Correcto. Nombraste antes el manual americano de enfermedades psiquiátricas y eso era algo que te quería consultar en particular, es qué librería, qué dogma se sigue en Europa en general, porque tengo entendido que ese manual americano en países como Suecia, Finlandia, no existe, se usa en otras categorías y he leído experiencias de usuarios. En los foros de internet los usuarios se mezclan de cualquier nacionalidad, ¿no? Pero cuando hay usuarios que son de países de ese estilo, no reciben ese diagnóstico, reciben un diagnóstico general de psicosis inducida por drogas, y básicamente sin asignarle ese nombre, pero al final el tratamiento básicamente es el mismo porque no hay nada específico, ¿no? Correcto, no hay nada específico en el tratamiento. Serían entidades distintas. En España, por ejemplo, en Europa se maneja la CIE, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que está en su versión 11ª ya. Aquí la CIE no contempla este diagnóstico. Y la psicosis inducida por drogas es otra entidad completamente distinta, porque el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos requiere que el juicio de realidad esté conservado, esté preservado. Es decir, que no hay una pérdida de contacto con la realidad que sí hay en la psicosis. Entonces, una psicosis inducida por drogas no tiene que ver es un trastorno, es una entidad completamente diferente, porque en la psicosis sí hay una solución de continuidad, una pérdida de juicio de realidad que no ocurre en el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos. Ahora, en España o en Europa, entonces, ¿en qué nombre caería este trastorno? La CIE no contempla este diagnóstico de forma específica, sí lo ha hecho la DSM. Entonces, además... Pero me refiero, si un paciente va a un psiquiatra con estos síntomas que estamos nombrando, ¿cuál sería el diagnóstico aquí? A eso me refiero, ¿no? Sería muy variable entre profesionales. Habrá profesionales que utilizan el término flashbacks, habrá otros profesionales que hablen de consecuencias negativas del consumo de alucinógenos en general, sin entrar en el término psicosis. Es una entidad, como te decía, novedosa en cuanto a ponerle nombre, y con la que los propios profesionales, incluso los profesionales de la salud mental, están muy poco familiarizados. Yo dispongo de un libro que lamentablemente no está a la venta, lo estaba revisando hace un momento, en Amazon aparece el libro, pero pone aún no disponible. Es un libro de 2015 de varios autores, pero la coordinadora es Helen Dolenjevic, que es la responsable de la unidad de patología dual de la Universidad de Valencia, si no recuerdo mal, y ha hecho un libro que se llama Nuevas drogas psicoactivas, que es una maravilla realmente para las personas que están interesadas en esto. Pero a nosotros nos lo han repartido por cortesía de un laboratorio médico, entre personal médico, pero no está accesible todavía para el público general. Desde 2015, que es la primera y única edición, y me sorprende porque es en concreto el capítulo del trastorno perceptivo persistente, es una maravilla. Fíjate que el caso que me comentas, que publicamos efectivamente, que publiqué yo como primer autor, no lo he leído, no lo he revisado, sí, obviamente recuerdo pero no lo he leído últimamente. Sí me he leído el capítulo de este libro sobre el trastorno perceptivo persistente para poder contestar un poco más fresco a las preguntas que tú me dices eso. Ahora, comentabas que el libro se denomina Nuevas drogas psicoactivas, pero como decíamos antes, el que se nombra normalmente como más probable de generar HPPD es el LSD, y el LSD ha estado en el mercado desde hace unos 70 años, ¿no? Entonces esto debería haber, si fuera común, debería haber una librería importante ya, una serie de casos. Este caso tuyo en el 2015, no sé si fue el primero que trataste, no sé si encontraste más después. Me gustaría saber eso, aunque sea desde tu punto de vista personal, una estadística de incidencia en España, ¿no? El primero y el único caso que yo tuve la oportunidad de ver, que precisamente por eso publicamos, por lo raro
En los estudios que se han hecho, la incidencia es prácticamente desconocida y muy variable según series. También porque la definición que tradicionalmente se ha utilizado de flashback es muy inespecífica, y las cuestiones que comentábamos antes respecto a la poca consulta de los pacientes cuando no les genera ansiedad o disgusto, o cuando es recortado en el tiempo, es decir, pasan unos días y tampoco se llega a consultar a los profesionales sanitarios. Pero desde luego la incidencia es aparentemente baja. En mi práctica clínica no he visto nada como lo de este chico. Sí, gente, incluso a nivel pacientes y a nivel pues amigos o conocidos, ¿no?, que tienen experiencias con alucinógenos y te comentan, bueno, 2 días después vi unos brillos, pero cosas muy inespecíficas. Claro, pero que normalmente pasa muy, muy brevemente. Volviendo justamente al caso este que habían publicado, ya que es el caso que tienes la experiencia, vi que hicieron un tratamiento con clonazepam, que es simplemente una benzodiazepina general, un ansiolítico, digamos, para controlar. Exacto. Y que pudiera volver a dormir. Exacto. Y comentabas por ahí que a los 5 meses habían pasado los síntomas, ¿no? Exacto, pero yo dudo, quiero decir, aquí se utilizó la benzodiazepina revisando la bibliografía, porque era una de las opciones posibles de tratamiento, que obviamente no hay un tratamiento específico y se han postulado varias cosas, pero son todos los estudios que hay, series de casos muy pequeños, de 2 pacientes, series de 3 pacientes, de 5 pacientes. En este caso se utilizó la benzodiazepina más para tratar los niveles de angustia y ansiedad que les generaban al paciente que como algo específico para el trastorno. Yo de hecho incluso dudo que la resolución de los síntomas a los 5 meses tenga que ver directamente con el uso de la benzodiazepina. Yo creo, mi opinión es que cedió en ese momento porque tenía que ceder, y hubiese cedido de la misma forma con la benzodiazepina o sin la benzodiazepina. Sí, de hecho, lo que comentabas de que hay poca información científica al respecto, yo creo que en eso, claro, no se considera información científica, pero con Internet ahora tenemos una vasta información de experiencias de usuarios, ¿no? De foros especializados en psicodélicos o de lo que sea, y si uno busca, que yo lo he hecho bastante, se encuentran muchísimos casos y claro, obviamente no estamos haciendo todo lo que se debería hacer en un estudio científico de controlar otras variables, pero en general uno tiene una opinión de muchísimos usuarios, y por lo que veía en general, de hecho, las benzodiazepinas no se recomiendan. Comentan como que pueden empeorar los síntomas o que al efecto, al terminar el tratamiento, puede ser peor. Pero bueno, eso, si en este caso funcionó, está bien. Y muchas veces lo comentan también de que puede servir a corto plazo para ayudar con el sueño, que era, creo que, un problema que comentabas en este caso. Exacto. La evidencia que hay de las series de casos, los estudios que hay, lo que realmente parece que sí va mal son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y los antipsicóticos neurolépticos. Sí, eso coincide con lo que se encuentra también en foros y etcétera. Sin embargo, hay un caso puntual de una persona que mejora con un haloperidol, que es un antipsicótico. Pero claro, son series de casos pequeñas que no permiten inferir resultados o estadísticas que sean consistentes. Ahora, el caso este tuvo un tratamiento de 5 meses con clonazepina y después con clonazepam, perdón, y después pudo salir de ese tratamiento y mantenerse sin síntomas, porque creo que el caso terminaba ahí hasta los 5 meses, pero no me quedaba claro si sigue tomando clonazepam o fue ese tratamiento puntual. Se interrumpió el tratamiento y en aquel momento el paciente estaba libre de síntomas. Después ya no pude continuar realizando seguimiento del caso porque cambié de ubicación laboral y ya no pude hacer mayor seguimiento del caso, que hubiera sido interesante saber a día de hoy si luego volvió a repetir algún síntoma o no, pero eso lo desconocemos. Ahora, como decimos, esto es muy poco conocido y por lo tanto para alguien que sufra esto quizás no es fácil llegar a encontrar la ayuda adecuada, ¿no? A encontrar a alguien como tú que haya tenido alguna experiencia. ¿Qué recomendación puedes dar a alguien que esté en esta situación o que conozca a un amigo? ¿Cómo intentar abordar al sistema de salud para lograr llegar en el menor tiempo posible a algo que lo pueda ayudar?
Bueno, lo importante cuando hay algo que genera malestar o disconfort es entrar en el sistema de salud. Efectivamente, como te decía antes, al ser una cosa poco conocida, incluso entre los propios profesionales, pues encontrar la ayuda correcta probablemente no sea fácil, aunque tenemos la ventaja de que entre nosotros mismos, cuando hay este tipo de cosas que no son muy habituales, tendemos a consultarnos entre nosotros. De hecho, tú no eres la primera persona que me contacta a raíz de este caso, sino que profesional de la salud mental argentina me contactó interesada porque tenía un paciente con estos mismos síntomas y también a raíz de leer este caso, pues para preguntarme sobre mi experiencia, etcétera. Yo la orienté en aquel momento en lo que pude, luego no mantuvimos más contacto y la verdad es que desconozco fue la evolución de su paciente. Pero bueno, lo importante es entrar al sistema de salud, consultar, y el sistema de salud es el que tiene que buscar la solución y sus profesionales encontrar los recursos más adecuados. Bien. Te hago otra consulta relativa a eso. Obviamente estamos hablando de sustancias ilegales, aunque bueno, el consumo en España no está perseguido, penalizado, pero bueno, en general es sustancia ilegal y por lo tanto los usuarios normalmente van a ser reticentes a admitir ese consumo, ¿no? Frente a, al médico. Sí, ¿Qué recomendación tienes al respecto? Bueno, aquí la recomendación es un arma de doble filo, porque lo que en mi opinión falta también es mucha educación entre los propios profesionales sanitarios para cómo abordar los problemas derivados del consumo de drogas, tanto legales como ilegales. Sigue habiendo muchos prejuicios, mucho paternalismo y malo. Afortunadamente esto no es siempre así, pero nosotros, el estamento médico o el personal sanitario, que debiéramos ser los más capacitados para proporcionar ayuda y resolver estas cuestiones, lamentablemente en muchos casos aún necesitamos mucha educación. Como decías, habría que entrar al sistema de salud, pero no hay una organización que se pueda consultar. Me refiero, por ejemplo, a una asociación de psiquiatría con la cual se pueda derivar a determinados profesionales. ¿No te consta que exista algo así? Nada específico. En España hay una ONG que se llama Energy Control, que tiene profesionales médicos que colaboran de forma desinteresada con ella. Una ONG que funciona realmente bien y que moviliza muchos recursos para intentar dar respuestas y soluciones a la gente que consulta. Esto existe en España, tiene una web, Energy Control, una web muy interesante además que no sé si conoces, pero que aporta mucho. No, por supuesto que la conozco, es una referencia en el tema, no solo en España, sino en Europa. En particular, el testeo de sustancias que hacen creo que es valiosísimo, es de lo mejor que existe en España y en el mundo al respecto, ¿no? Ahora, justamente es llamativo, como decíamos, Energy Control es la referencia en España, tiene una web con mucha información. Y sin embargo, quizás habla justamente de la poca incidencia de esto que estamos hablando, del HPPD, pero no se nombra en absoluto en la web. Creo que dice una frasecita como algo de quizás se pueden haber flashback, pero no hay un tema, no hay un artículo al respecto, no hay un warning de esto es un riesgo. Quizás sea una buena noticia, es decir, de que sea muy poco probable que pase y por lo tanto no vale la pena nombrarlo, ¿no? Pero llama la atención. A mí me llamó la atención no encontrarlo. Sí, volvemos a lo que te decía de que es un diagnóstico al que se le ha puesto nombre, el nombre que tiene actualmente pues hace muy poco tiempo y hay muy poca información. La incidencia potencialmente es baja, pero no solo el LSD y sustancias ilegales, sino que se han dado casos de este trastorno, por ejemplo, con dextrometorfano, que es un antitusivo legal. Y hay casos publicados de trastorno perceptivo persistente por alucinógenos atribuidos a esta sustancia, al dextrometorfano. Correcto. Te hago otra consulta. Bueno, ya que nombraste ahora el trastorno disparado por otras sustancias, cuando estuve buscando casos, leyendo experiencias, encontré otra condición muy similar que se llama Visual Snow, no sé si lo has leído, pero básicamente cuando uno lee los síntomas y la experiencia de la gente que sufre eso,
encuentro que es exactamente lo mismo que el HPPD, lo único que sucede en gente que nunca tuvo contacto con drogas. Gente que incluso nació así o que eso le pasó en un accidente de tránsito o en una situación de estrés. Y a partir de ese momento empiezan a tener los mismos síntomas que describías antes, ¿no? De trastornos visuales, de ansiedad al respecto. Correcto, ahora que me lo orientas de esta manera, pues sí me resulta más familiar. Los fenómenos alucinatorios de distorsión visual, que son los que predominan en este trastorno, si bien se han descrito otros muchos, alucinaciones olfatorias, auditivas, sinestesias. Se ha dicho que este tipo de experiencias aisladas pueden ser normales en un momento determinado, autolimitadas, y que pueden ocurrir en un porcentaje amplio de la población en algún momento de su vida. Serían fenómenos que no tendrían mayor significación patológica en principio. Ok. Sí, a los casos que me refería yo eran casos de gente de toda la vida, ¿no? Como decía, niños que le empezó o toda la vida o a los 5 años y ahora están posteando en un foro con 30 años, ¿no? No es algo que pase por unos días, pero... Uh-huh. Y básicamente lo que se lee es lo mismo que en los casos del HPPD, de decir, no se les ofrece ninguna solución y como decías tú, se adaptan a vivir con los síntomas. Y punto, ¿no? Terapias de meditación, etcétera. Esto me resulta interesante y te pediré después que me pases algo de información de la que tú veo que has hecho una búsqueda muy potente. Perfecto, sí. Y estoy seguro de que tienes material muy interesante y que te agradecería que pudiésemos compartir, porque para mí resulta muy interesante. Perfecto. También. Sí, cómo no. Seguramente haga otro episodio, pero también te mantengo al tanto por correo. Volviendo al tema de que hablábamos de cómo buscar ayuda en el sistema de salud, etcétera. En los seguros de salud privada, en las limitaciones del seguro, digamos, las condiciones del seguro, se aclara que no cubren los problemas ocasionados por drogas. Tú me comentabas que trabajabas también en la salud privada. Uh-huh. No sé si eso es así, si se revisa. El sistema sanitario que tenemos en España público realmente es muy potente, probablemente sea uno de los mejores del mundo. Tenemos una asistencia que hasta no hace mucho era universal y gratuita. En los últimos años de determinados gobiernos eso se ha limitado un poco con los inmigrantes, pero aquí realmente en España somos unos privilegiados en cuanto a que el sistema público prácticamente puede acceder todo el mundo y cubre absolutamente todo. Mi experiencia con la sanidad privada o seguros privados es más limitada, pero esto que tú me comentas de estas restricciones de determinados seguros privados, yo es una cosa que aquí, por ejemplo, en España no he vivido. Volviendo un poco sobre es que yo me considero un gran defensor del sistema público de salud. Creo que la sanidad es un derecho primario y fundamental de todo ser humano, como la educación. Debería ser siempre universal y gratuita. Aquí los seguros privados, cuando tienen algún problema, cuando hay un paciente con algún problema grave realmente, acaban derivando al paciente al sistema público potente que tenemos. Es decir, si tú tienes una intervención quirúrgica, neurológica complicada, al final la tecnología, los medios aquí están en el sistema público. Por eso digo que en España realmente somos unos privilegiados y debiéramos luchar por defender un derecho que últimamente ciertas políticas están poniendo en gran riesgo, y es una auténtica lástima. Sin dudas. Y bueno, ya como hablaste un poco de política, la última pregunta quizás va un poco por ahí. En el caso que hablábamos del caso que trataste de HPPD, nombrabas por ahí que era consumidor de cannabis. He sabido que el cannabis es un disparador de esta condición en muchos casos. Y más allá de eso, en España últimamente hay mucho movimiento al respecto de la legalización del cannabis y en el mundo en general del cannabis y de psicodélicos, de MDMA, etcétera. ¿Qué
¿Qué opinión, y disculpa, te pido disculpas si te saco un poco de la zona de confort y te hago una pregunta que no venía realmente al caso? No Pero bueno, ¿qué opinión tienes de la legislación actual, de las propuestas estas de movimientos pro legalización, tanto en España como en otros países? Brevemente, ¿cuál es tu opinión al respecto? En España yo creo que el movimiento, en el caso del cannabis en concreto, creo que ya ha sido más potente de lo que es. En España, en los 90, cuando se empezó a publicar la primera revista específica sobre cannabis, es la revista Cáñamo, en esa época había más asociacionismo canábico y más potente de lo que yo veo hoy. Aquí venimos de una crisis económica que yo creo que ha aplacado el interés reivindicativo en ese sentido. La gente se ha quedado muy tocada. Y también es cierto que en España tenemos una permisividad de facto en la que consumir drogas en la vía pública al final es una infracción administrativa, es decir, es una multa, una cuantía además... Sí, tenemos una de las leyes más permisivas al respecto, eso sin duda. En mi opinión personal, yo soy partidario de la legalización de absolutamente todas las sustancias. Creo que un humano adulto informado debería poder tener el derecho de elegir con qué experimenta y con qué pone en riesgo su salud. Y de hecho tenemos el paradigma del tabaco y el alcohol, que son dos sustancias legales y obviamente de las más perjudiciales. Solo hay que ver pues, el gasto en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la clara asociación con el cáncer que tiene el tabaco, el alcohol, los accidentes de tráfico, el daño a todo el organismo, desde neurológico, hepático, y luego sustancias... a mí no me gusta la distinción entre drogas duras y blandas. El concepto más en vigor hoy es el de vulnerabilidad o susceptibilidad individual. Es decir, para un individuo en concreto una sustancia puede ser muy perjudicial. Tenemos el caso del cannabis en los psicóticos, sobre el que cada vez hay más consenso y aún así es polémico. Correcto. Y luego hay gente pues, que bebe alcohol toda su vida en inmensas cantidades y no sufre tanto deterioro. Es decir, no hay sustancia buena ni mala, dura ni blanda, sino que hay individuos más o menos vulnerables a una sustancia. Perfecto, me gusta el mensaje, como te decía, coincido en la idea y en lo que ha sido la idea del podcast. Y bueno, te agradezco muchísimo por este tiempo y quizás nos volvemos a contactar en algún otro momento por algo relacionado. Ha sido un auténtico placer, Diego. Estoy a tu disposición siempre que quieras. Ha sido de verdad un gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buena noche.